Saludamos a todos los asistentes a la novena Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y le damos la bienvenida a la presentación de nuestro trabajo de investigación, conducta de estudio en estudiantes universitarios de primer semestre del programa de licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mis compañeras, profesoras Marixa Carolina Jaimes y Laura Natalie Galvis, y quien les habla, Claudia Tolosa, queremos presentarles a ustedes los resultados que este estudio ha arrojado. Inicialmente centrado en la conducta de estudio de los estudiantes universitarios y de todas esas condiciones que están asociadas a esta conducta. La verdad es que en la literatura hay pocas investigaciones centradas en la conducta de estudio de los estudiantes universitarios o del ámbito universitario. Hay una premisa en relación a que el estudiante universitario viene ya entrenado de su educación precedente en este tema de hábitos y métodos de estudio, aspecto que consideramos no es así y por esta razón nuestra investigación, adicionándole a esto que por la pandemia y la cuarentena que vivimos por el COVID-19, que llevó a la educación no presencial, que hizo que los estudiantes asumieran otras formas de ver su estudio, de ver su aprendizaje, y donde el internet, el uso del celular y ciertas prácticas de estudio definitivamente repercuten en el volver a la educación presencial. Decidimos hacer este estudio con los estudiantes de primer semestre del programa de licenciatura en Ciencias Naturales, teniendo en cuenta la misión de este programa de formación de formadores. Revisando la literatura hemos encontrado diferentes investigaciones donde nos señalan básicamente la importancia de la conducta de estudio para el desarrollo de unas competencias del estudiante para enfrentar su trabajo académico, para el desarrollo exitoso de su proceso de aprendizaje, donde definitivamente se reconocen en estas investigaciones la carencia de buenos hábitos de estudio y el empleo de técnicas que no son tan adecuadas para estudiar. También hay otros estudios como los que ustedes pueden ir visualizando en la presentación, estudios donde definitivamente hay una gran necesidad sobre el afianzamiento de los hábitos de estudio y de las nuevas prácticas y rutinas de estudio. En estas investigaciones se reafirma que conocer los hábitos de estudio y las motivaciones que llevan a los estudiantes a aprender son elementos importantes para el mismo estudiante, para sus reflexiones, y también un elemento importante para el docente que puede utilizar en sus prácticas de enseñanza. Las otras investigaciones están muy centradas en las correlaciones entre hábitos de estudio, la conducta de estudio y el rendimiento académico. Encontramos, como la que está señalada en la presentación de Sender y Villalonga, que hay una correlación significativa a nivel estadístico entre estas variables. Pero también, como hemos encontrado en otras investigaciones, que no hay una correlación clara entre los hábitos y la conducta de estudio. Estos antecedentes nos sirvieron pues también en nuestro propósito de investigación, y los elementos teóricos que se abordaron pues estaban centrados en los temas de métodos y técnicas de estudio, en los correspondientes teóricos a cómo se concibe y se considera un hábito de estudio, cómo se relaciona este hábito de estudio y la conducta de estudiar como una responsabilidad del estudiante y su compromiso en la formación y su aprendizaje, y la premisa de que se debe aprender a estudiar. Un elemento también importante es lo que está relacionado con el método de estudio por parte de los estudiantes y el papel que éste tiene en su proceso de formación, y también obviamente cómo esto le permite abordar su propio aprendizaje y los retos que tiene en su formación. Otro elemento que está muy asociado con el tema de hábitos es lo que corresponde al tiempo, a la variable tiempo, a los tiempos, a la consideración de la rutina en los tiempos de estudio, que es un elemento teórico también que consideramos.
El objetivo de la investigación se centró en analizar las conductas de estudio de los estudiantes del programa de primer semestre del programa de licenciatura en Ciencias Naturales. Lo importante es reconocer en estas conductas de estudio esos elementos que están constitutivos de sus propios métodos y de sus propias técnicas que se puedan identificar dentro de su conducta de estudio. ¿Qué se hizo? Identificarlas, caracterizarlas y reconocer esas condiciones y variables que están asociadas con esta conducta de estudio. Se desarrolló, ¿cómo lo hicimos? Se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, el diseño fue exploratorio y descriptivo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos antes mencionados. Fueron 47 estudiantes que se matricularon en el semestre anterior y de esos 47 trabajamos con el 81% que corresponden a 40 estudiantes, a quienes se les aplicó como instrumento un cuestionario de pregunta abierta por el interés de la investigación de obtener la mayor información sobre la conducta de estudio, que luego nosotros pasaríamos a describir, a identificar, a describir y a caracterizarlas de acuerdo a las respuestas de los estudiantes en 3 categorías que fueron definidas y sustentadas también a partir de la primera lectura que hicieron las investigadoras de las respuestas obtenidas por los estudiantes en los cuestionarios. Y el análisis obviamente se hizo a través de esos estadísticos descriptivos. Las categorías generales que fueron definidas fue describir la conducta de estudio o todas esas conductas que llevan y consideran el estudiante como su propio método de estudio, las condiciones ambientales y de tiempo en el estudio y el uso de materiales y estrategias para estudiar. ¿Qué resultados tuvimos? Fueron los siguientes. Los invito a que vayan leyendo los porcentajes de cada una de las subcategorías que voy a mencionar. La que mayor frecuencia y mayor porcentaje tuvo fue la categoría de las conductas de estudio, de leer los apuntes, leer los materiales de clase, ver videos, luego resumir o sacar las ideas principales y posteriormente memorizar. La otra conducta es leer los apuntes o el material, repetir en voz alta el material, lo que está leyendo, o grabar y escucharse y pasar a memorizar. La siguiente categoría con igual porcentaje del 15% era leer los apuntes, consultar en internet, hacer un resumen o identificación de ideas principales y repasar o solo o buscar la compañía de retroalimentación con un compañero. Otra conducta fue la de leer los apuntes de material de la clase, resumir, hacer un resumen o identificar las ideas principales, ver videos y luego esquematizar lo visto, lo consultado. Y otra de las conductas fue leer el material de clase o los apuntes, consultar por internet, hacer un resumen y luego cerrar el estudio con un video. Otro de los ciclos de la conducta era leer apuntes, ver videos, consultar, hacer resúmenes, luego hacerse preguntas sobre lo que ha leído, consultado y visto, y luego hacerse preguntas solo o hacer preguntas socializando con compañeros. Otro elemento importante encontrado fue la de organizar el material de estudio, consultar sobre esos temas organizados, leer sobre esos temas y hacer un subrayado. Y la última categoría fue la de organizar el material de apoyo, hacer consultas sobre los temas organizados, hacer un resumen o identificar las ideas principales, repetir en voz alta el resumen o la identificación de estas ideas, luego ver videos y posteriormente socializar o dialogar con compañeros. Estas fueron las subcategorías de esta categoría de conducta de estudio, la cual nos permite identificar unos elementos de análisis. El primero es que el estudio está centrado básicamente en los apuntes y en el material de clase que tienen en la asignatura o que les ofrecen los profesores. El segundo es que la consulta en internet se convierte en un distractor porque al consultar esto también consultan otros temas que los alejan de su conducta de estudio o del tema de estudio como tal.
Hay un uso frecuente de usar los videos como refuerzo o como un elemento para entender los temas que se han visto en la clase, y estos temas básicamente hay una preferencia por videos cortos que siempre nos interroga sobre la profundidad teórica de los estudiantes en su proceso de estudio. Hay una tendencia a considerar que solo la lectura es importante y hacerse la relectura, o sea, releer y subrayar, y a eso se considera como haber estudiado. No hay evidencia o hay muy poca evidencia sobre las conductas que permiten hacerse preguntas interrogantes sobre los temas vistos, y sobre todo retroalimentar si ha aprendido, si el estudio le ha permitido aprender o apropiar los conocimientos. La segunda categoría sobre las condiciones ambientales y algunas consideraciones temporales, tenemos que hay mayor preferencia de estudiar en la habitación. En la habitación, cuando se tienen condiciones como un escritorio y buena luminosidad, que es el menor porcentaje cuando no se tiene, y en la habitación cuando definitivamente esto solo tienen como lugar de estudio la cama, estudiando sentados o acostados. El otro lugar en la casa preferible para estudiar es en la mesa del comedor, especialmente cuando hay menos distractores o presencia de personas que puedan interrumpir el estudio. Y también hay un porcentaje de estudiantes que consideraron que estudiaban en la casa, pero no hubo un lugar específico de la casa, sino el espacio que tuvieran para estudiar sin distractores. Hay otro porcentaje que estudia en la universidad, que considera, incluyendo la biblioteca como lugar de estudio, y unos estudiantes que consideran que se estudia en la biblioteca. En relación a estas preguntas pudimos establecer consideraciones en torno a cuándo estudia el estudiante. Y el estudiante estudia siempre que está al borde de presentar sus evaluaciones o para cumplir con sus compromisos académicos. Y en relación al tiempo, no se observa una rutina, no se define un horario, no se definen unos tiempos específicos que establezcan como un hábito de estudio, y cuando hay unos tiempos, estos oscilan entre 1 o 4 horas, sobre todo en los estudiantes que no trabajan y que en las mañanas utilizan el tiempo para estudiar. Hay una preferencia en los estudiantes que trabajan para estudiar en las noches, y también esto cuestiona sobre la consideración de que si es un hábito o la efectividad del estudio en los estudiantes. En la otra categoría está el uso de materiales y estrategias, donde los apuntes, las guías, el uso del celular, el computador, los videos, los mapas y las fichas son los materiales usados por los estudiantes en su conducta de estudio. No, estas consideraciones sobre el reconocimiento de los errores de los estudiantes están asociados con exponerse a varios factores de distracción, la falta de atención, concentración, el no planear la conducta de estudio, no definir tiempos de estudio, no tener una rutina como tal de estudio, poca profundidad en la toma de apuntes y poca profundidad en los temas de estudio. Hay el ambiente de estudio no controlado en los que se enfrentan los estudiantes, y la conducta de procrastinar ante todos los compromisos académicos. Existe una tendencia a observar videos por lo general, a no repasar los temas vistos ni después ni al inicio de las clases, a asumir el estudio como estrategia máxima, la lectura y la relectura, en la procrastinación con sus efectos de ansiedad y estrés, y las dificultades que se presentan a nivel de motivación y el no uso de estrategias que lleven a la apropiación del conocimiento como tal. Podemos concluir que no se caracterizan unas conductas de estudios que puedan reconocer un método, una rutina como tal de un hábito de estudio. Es importante que los estudiantes aprendan a estudiar, y que aprendan conductas que les permiten enfrentar a la transformación de la información, a su procesamiento y a su apropiación, para que esto les lleve al aprendizaje. Es un reto para los estudiantes estos resultados, y es un reto también para los profesores estos resultados en relación a su responsabilidad también con el aprendizaje de los estudiantes y en sus prácticas educativas. Es importante que el estudiante aprenda diferentes formas de conducta de estudios, más como un método que sea coherente con sus estilos
de aprendizaje y donde se reconozca la importancia de ese proceso de aprendizaje, o sea, el estudio dentro de su proceso de aprendizaje y formación. Y hay una importante necesidad en el ámbito universitario de apoyar el aprender a estudiar para que los estudiantes fortalezcan su proceso de formación. Esta es una invitación para que podamos contribuir en esa conducta y en ese proceso de formación de los estudiantes, no solo desde la cátedra, sino también desde el apoyo en el desarrollo de conducta de estudio que favorezca los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las referencias consultadas y tenemos todavía muchas preguntas que respondernos en torno a este tema de investigación. Muchas gracias por su